que vayan tomando apuntes, que vayan anotando algunas cosas de la clase de hoy, ¿ok? Vamos a trabajar desde la clase de ayer entra a lo que sería el otro parcial, ¿ya? El parcial de, digamos, es un parcial de lenguaje, desarrollo cognitivo y el yo entra así medio de yapa, ¿ok? Entonces anótense que desde la clase anterior es que ustedes deberían tomar en cuenta para realizar su parcial, ¿ya? El parcial de esta unidad de aprendizaje lo vamos a hacer en relación a una película. Creo que ya les había dicho ayer, lo vamos a hacer en relación a una película. ¿Y qué vamos a hacer con esa película? Digamos, vamos a tratar de identificar la mayor cantidad de cosas que estemos conversando, la mayor cantidad de cosas que estemos avanzando, las vamos a tratar de identificar en la película. Entonces, por eso es necesario que tomen apuntes, que desgraben, si quieren desgrabar y pasarse la vida desgrabando, igual es una elección, ¿no? Pero entonces la idea es, digamos, ya hay algo, digamos, que a nivel del yo deberíamos poder observar en la película y decir, ¿ya? Cuando les digo que todo esto entra, digamos, al análisis de esa película, tampoco es, y a veces me olvido aclarar esto, tampoco es meter a la fuerza todo, ¿no? Pero la idea sería que ustedes vean la película y después lean sus apuntes desde la clase de ayer. Vayan diciendo, ah, mira, en clases hemos dicho esto y en la película se puede ver así. Ah, mira, en clases hemos dicho esto y en la película se puede ver así, ¿ya? Entonces y para eso, hoy día vamos a empezar a hablar del lenguaje, vamos a trabajar lo que es el desarrollo del lenguaje y además de hacer una revisión por las etapas y por los momentos que pasa el niño a la hora de, digamos, a la hora de inscribirse en el lenguaje, de desarrollar el lenguaje como por etapas, si ustedes quieren, vamos a tratar de ir un poquito más allá. Vamos a tratar de pensar en realidad para qué le sirve el lenguaje al niño, para qué usa el niño el lenguaje y la importancia del lenguaje un poco en su estructuración psíquica, ¿ya? Y vamos a entender también, digamos, no vamos a discutir mucho el origen del lenguaje, con qué áreas tiene que ver, me parece que eso está, ¿no? Sino que vamos a tratar de pensar más que cómo aprende el niño el lenguaje, cómo se logra inscribir en lo simbólico. ¿Qué tendría que ocurrir para que el niño se pueda inscribir en lo simbólico, entendiendo el lenguaje como parte del campo simbólico? ¿Ok? Entonces eso es un poco lo que vamos a avanzar en relación al desarrollo del lenguaje. Después vamos a revisar las etapas del desarrollo cognitivo, ¿ya? Y para eso, a mí siempre me gusta empezar esta clase haciendo una especie de lluvia de ideas alrededor de que podamos empezar a lanzar estas ideas de ¿para qué necesita el niño el lenguaje? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué necesita? ¿Para qué lo usa? Y indudablemente vamos a también extendernos un poco, además de hablar del niño en específico, hay momentos en que vamos a hablar así del niño específicamente, vamos a tratar de pensar también para el ser humano, ¿no? Entonces, ¿para qué usa? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué necesita? ¿Qué consecuencias trae el lenguaje en los seres humanos y en los niños? Entonces, nadie se va a ir de esta clase hoy día sin que diga algo, ¿ya? Nadie puede así salir de esta clase sin haber dado una idea, dos ideas alrededor de para qué le sirve el niño, para qué lo necesita, para qué lo utiliza, ¿ok? Entonces, manito o si quieren abren micrófono y empiezan a lanzar las ideas, ¿ok? Ah, Ángeles. Sí, Jimé, tal vez citar algo que hemos aprendido de psicobiología, ¿no? Que justamente el lenguaje depende del área de Broca y que es muy importante para la memoria a largo plazo y para todos los procesos en sí, ya que al darle un nombre le damos relacionando con lo que hemos avanzado acá ahora, al darle un nombre le damos una significación y creamos recuerdos y justificamos las cosas que pasan. Entonces entra también dentro del razonamiento, creo. ¿Está bien? Vamos a ordenar. A ver, entonces yo te entendería así. Podríamos decir que el lenguaje le sirve al niño para crear recuerdos. Tú hablabas de procesos, ¿no ve, Ángeles?
Yo diría, entonces, podríamos decir que el lenguaje le sirve, me parece interesante, el lenguaje le sirve al niño para crear recuerdos, y me parece que eso tiene que ver con su desarrollo. El lenguaje le sirve al niño, tú decías algo como para significar, ¿no ves? Sí, para darle, o sea, le da un sentido a las cosas a través del lenguaje. Ya le da un sentido. Entonces el lenguaje sirve para dar sentido. ¿Sí? Pero vamos a hacer así como, yo voy a hacer también una especie de contrapunto, ¿ya? Así como el lenguaje sirve para dar sentido, el lenguaje también sirve para romper el sentido, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el lenguaje nos permite dar sentido a las cosas en ciertos momentos, pero a veces, igual utilizando el lenguaje, se puede inscribir algo del sinsentido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, creo que no podríamos decir que los seres humanos somos seres humanos, ucha, qué capos, todo el tiempo nos movemos en el campo del sentido y nos entendemos perfectamente. ¿Están de acuerdo o no? O sea, el mismo lenguaje que nos sirve para darle sentido a las cosas es el que también a veces introduce algo del orden del sinsentido, ¿no? Bien, súper. Ángeles, estabas, Roberto, con la manito. Adicionando lo que decía mi compañera, por ejemplo, en esta parte de dar el significado, entonces estaría el término que se llama semántica, que precisamente está relacionado con dar un significado. Yo también quería aportar con esto del lenguaje, que precisamente es como una herramienta de comunicación entre seres humanos, lo que nos permite a nosotros, a través de esta comunicación nosotros hemos creado lo que sea el lenguaje. Y precisamente eso nos ayuda a poder, es como una especie de herramienta o vehículo que nos permite transmitir nuestros pensamientos y externalizarlos. Entonces voy dos cosas, yo diría, ¿no? Entonces el lenguaje permite comunicarnos y el lenguaje permite expresar. ¿Voy bien? Me parece que, digamos, si queremos poner así como en ideas, el lenguaje permite comunicarnos, permite expresar las cosas que nosotros sentimos, que nosotros pensamos, ¿no? Ya hemos dicho, el lenguaje sirve para, permite como estos procesos cognitivos, ¿no? Bien, Adrián, ¿quién estaba en la lista? Ya me he equivocado en el orden. Adriana Mercado. Complementando creo con la idea anterior, o sea, sí nos sirve para comunicarnos y expresar lo que sentimos, pero precisamente creo que lo potencial en esto es la potencialidad de la cooperación. Como especie, nosotros digamos como que hemos evolucionado debido a nuestros rasgos sociales. Entonces, el tema de la comunicación es precisamente importante porque es un tema cooperativo, ¿no? Y como bien decían, o sea, yo creo que también el lenguaje nos sirve, muchos teóricos hablan de el lenguaje como una ventana al pensamiento humano, porque precisamente el lenguaje tiene muchos hitos muy particulares, digamos, ¿no? Por ejemplo, veía que Chomsky tenía como esta teoría que decía, ¿no? Que un niño, por ejemplo, no almacena solo palabras, sino que almacena reglas de combinación. Nosotros tenemos como una gramática inserta y tenemos la posibilidad de crear combinaciones infinitas, lo que también creo que ayuda bastante al desarrollo cognitivo del desarrollo en general, digamos, ¿no? Entonces, creo que gracias a la adquisición del lenguaje no solamente podemos desarrollar mayor cognición, también podemos desarrollar esquemas simbólicos y también nos sirve para esta cosa importante que es el tema de la cooperación y la supervivencia en general. Ya, entonces vamos a decir así. El lenguaje, a ver si puedo condensar la idea que traes, Adrián. El lenguaje permite socializar. Digamos, cuando tú hablas de cooperación y de un poco como especie, digamos, de alguna manera vamos a decir así, el lenguaje permite socializar y deberíamos pensar que la sociedad humana está organizada a partir del lenguaje, ¿no? Lo que permite organizar la sociedad humana es el lenguaje,
¿no? Estamos organizados a partir de una serie de reglas y de una serie de prohibiciones, porque finalmente eso es una sociedad, eso es una cultura, digamos, o sea, no será la mejor definición, pero a manera grande de entender, eso es, ¿no? Digamos, la sociedad humana está ordenada a partir del lenguaje, porque el lenguaje va marcando más o menos entonces lo que no, lo que sí, y nosotros digamos, de alguna manera nos inscribimos a eso. Entonces el lenguaje permite socializar, vuelve esta idea interesante que tienen ustedes, es el lenguaje permite estos procesos cognitivos, el lenguaje permite, voy a decir así una cosa que ha dicho Adriana, el lenguaje permite la supervivencia, en sociedad, ¿no? Digamos un poco el lenguaje, lo que, digamos, a lo que apunta es a que lo voy a decir así, adelantándome a una cosa que quería decir al final, pero digamos, el lenguaje lo que hace es alejarnos de lo más instintivo y lo más natural que tenemos y nos convierte en seres sociales. Digamos, eso es un poco lo que hace el lenguaje, ¿no? Que es como si nosotros diríamos que queremos que el niño pierda eso instintivo y que sea más bien un sujeto social. Y cómo, digamos, como una manera de entender cómo se logra eso tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Está bien, súper. Nicole, Leticia, Laura, Fabi. Acuérdense el orden, ¿ya? Creo que un poco siguiendo en esta línea es la manera en que igual le permite tanto a los niños como a los seres humanos representar las cosas con las que se relaciona, digamos, como acciones, objetos. Ya, voy a decirlo así. El lenguaje permite... sí, está bien. El lenguaje permite representar cosas, objetos, sujetos, ¿no? Está bien. Leticia. Yo viendo a mi hermano y recordando cómo aprendió a hablar, y yo digo que tal vez el lenguaje lo utiliza para verbalizar estos sentimientos, emociones y deseos, porque recuerdo que las primeras palabras que aprendió fue yogur, porque le gustaba, y no quiero. Ya, súper. Leticia, sería un poco la misma idea de comunicar y expresarnos, que ya le hemos dicho, ¿no ve? Pero me voy a quedar con esto tan lindo que has dicho tú, no quiero, ¿ya? Pensando en lo que hemos avanzado ayer, cuando yo les decía este momento importante del niño, cuando el niño puede decir no, ¿qué estaba haciendo el niño? Según la clase de ayer, cuando el niño está así como usando el no de manera así exagerada, digamos, está como practicando el no, ¿qué está haciendo? Ejerciendo control sobre su propia vida. Está empoderando el yo. Está ejerciendo control, empoderando el yo. Ya, entonces vamos a pensar que el lenguaje, perdón, alguien está entrando, el lenguaje permite construirnos como individuos particulares, ¿no? O sea, a ver, aquí habría que entender, y creo que ya vamos pensando eso, que no estamos hablando del lenguaje solamente en la literalidad de hablar. Cuando el niño dice no, ¿qué está haciendo? Según la clase de ayer, el niño está empezando a construir y a validarse como un sujeto, digamos, único y diferente al otro. Entonces el lenguaje permite la construcción de una particularidad, ¿no? Voy a seguir con el hermanito de Leticia, que ha dicho no quiero. Esa es una manera también de ¿qué? De poner distancia. El lenguaje nos permite a los seres humanos poner distancia. Así como el lenguaje nos permite acercarnos, porque también con una palabra, díganme, si uno no se puede acercar a alguien así solo porque le digan una palabra, más o menos ya está así como, digamos, en una relación con el otro de cercanía. Pero el mismo lenguaje, de alguna manera, puede operar como para ponerle una distancia al otro, ¿no? Entonces vamos a entender, el lenguaje sirve también como para poner distancia. Sirve para poner distancia y también para lograr una cercanía con el otro. Laura Gumiel. Bajen la manito si ya han participado, por favor, porque me voy a confundir, es lo más seguro. Laura Gumiel. Ya para mí, o sea, como ya se mencionó antes, el lenguaje te da una de las cosas más importantes, que es el poder comunicarte, y esto está a lo largo de toda tu vida para poder como que recibir y poder dar instrucciones. Y también pienso que es como que esto hace parte de que somos seres sociables, y sin el lenguaje esto no podría ser. Ya,
¿ya? Sin el lenguaje, Laura, ¿qué seríamos? No, ¿qué seríamos? ¿A qué nos pareceríamos sin el lenguaje? No sé, pienso que a seres no sociables, o sea, animales tal vez. Súper. De alguna manera, el lenguaje nos da una condición humana. El lenguaje nos da una condición humana, ¿no? Hace mucho tiempo se creía que cuando se decía que el lenguaje nos da una condición humana, era solo por el hecho de hablar, ¿no? Y después hubo así como un montón de investigaciones, o por el hecho de comunicarse. Una palabra que siempre sale cuando hago esta clase es el lenguaje como un sinónimo de comunicación. Pero eso no nos hace diferente a los animales, porque los animales sí se comunican. El tema es que el lenguaje humano no se queda solamente en la comunicación, ¿no? No se queda solamente en la comunicación. Entonces, podríamos decir, sí, yo estoy de acuerdo contigo, el lenguaje, entendido como este sistema simbólico, nos da una cualidad humana. Está bien, súper, Fabio. Ya, Jimé, estaba leyendo justo para hacer el trabajo que tengo que hacer para taller, parte del lenguaje en el Papalia, y dice, ¿no?, que el lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y la gramática, ¿no? Entonces, cuando los niños empiezan a conocer esas palabras, lo usan para representar, no me acuerdo lo que dijo, para representar objetos y acciones, pero a la vez pueden ellos reflexionar sobre las personas de su alrededor, empezar a conocer los lugares, y sí puede ejercer mayor control sobre su vida, ¿no? Muy bien. Vamos a pensar, entonces voy a sacar esto de lo que tú dices, Fabio. Vamos a decir, el lenguaje permite conocer y descifrar el mundo. ¿Ya? Cuando digo el lenguaje permite conocer y descifrar el mundo, estoy hablando en el sentido de que el lenguaje le permite al niño ir conociendo aquello que le rodea. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? El lenguaje tiene esa función también, que lo que hace es nos permite conocer el mundo, descifrar el mundo, no en su totalidad, creo que nadie ha descifrado ni al ser humano ni al mundo, pero nos permite hacer teorías sobre el mundo, nos permite construir una idea de cómo funciona el mundo, y eso hacemos con el lenguaje, ¿ok? Está bien. Noel, Sofía, Micaela. Yo asociaría al lenguaje con el hecho de que el niño puede expresar las necesidades que tiene. Super. Entonces, el lenguaje permite, sí, y tiene que ver con lo que decía la Adri, creo, ¿no? El lenguaje permite, pues, es otra manera de entender cómo el lenguaje permite la sobrevivencia, ¿no? Voy a quedarme con esto, ¿no? El lenguaje permite pedir. El lenguaje permite demandar, y en el caso del niño eso es fundamental, ¿no? Que el niño demande es fundamental porque eso puede asegurar su sobrevivencia. Muy bien, me gusta. Sofía. Jimmy, creo que igual yendo por este lado de las necesidades y volviendo a las clases de satisfacción de necesidades, este es el momento del niño de poder comunicar todo este trabajo que ha hecho de diferenciar el placer del displacer, ya como inscribiéndose en la sociedad, digamos. Creo que igual yendo por esto de comunicar y expresar, para su supervivencia al final, porque creo que pasa de los gestos, de los llantos y todo, a por fin poder decir, no, no me gusta esto, o no quiero esto, o esto no me hace bien, digamos. Entonces es un buen paso para el niño de inscribirse como ha ido viendo a todos los demás, digamos. Súper, entonces lo voy a poner así, me gusta. El lenguaje nos permite elegir, nos permite decidir. El lenguaje nos permite elegir y nos permite decidir, ¿no? Cuando Sofi, tú decías así, le puede, así, el niño muestra lo que sí, lo que no, entonces eso, digamos, ya tendría que ver con estos intentos de estar inscribiéndose en el mundo simbólico como tal, ¿no? Súper, bien. Micaela. El lenguaje podría ser como la herramienta del niño, por así decirlo, para organizar el mundo y para, como hemos dicho antes, o sea, construir, por así decirlo, su psique, de la forma en que está entendiendo el mundo dentro de su particularidad, y también salvando varias cosas que dijeron antes sobre su independencia. Le permite ya como que ganar independencia para quebrar un poquito lo del lazo con la madre, por así decirlo, en el lenguaje. No es su única forma de expresión del lenguaje, pero también le sirve. Sí, a ver, Mica, entonces, a ver, hay algunas cosas que ya las hemos dicho, pero me parece interesante una nueva palabra que tú has traído y es ordenar. El lenguaje permite ordenar,
El lenguaje permite ordenar el mundo, el lenguaje permite ordenarnos finalmente. El lenguaje, yo pensaría, es un sistema que está basado así en un orden y que a la vez permite ordenar, ¿ya? Entonces vamos a decir, el lenguaje permite conocer el mundo, ordenar, organizar el mundo, descifrar algo de ese mundo, ¿no? Estoy pensando en el niño que va conociendo cada vez nuevas cosas y el hecho, hay una cosa que ustedes dicen todo el tiempo que tiene que ver con, entonces el niño significa, el niño, ¿no? Está bien, súper, Majo. Majo, Vicente, Natalia y Adrián. Yo creo que el lenguaje, aparte de todo lo que ya dijeron, también es como el lenguaje va más allá de las primeras palabras que dice el niño y es más la transición, ¿no? Porque el niño se comunica desde mucho antes e incluso antes de formular palabras como tal, balbucea y se hace entender de cierta forma. Entonces es un proceso que evoluciona y creo que también está súper inscrito en lo social, ¿no? Porque ayuda al niño a ser parte de la sociedad y a hacerse entender y a entender a los demás. Ya, hartas cosas ya hemos dicho, Majo, pero yo diría aquí, entonces voy a meter un poco mi cuchara también. El lenguaje le permite al niño hacerse entender, le permite estar inscrito en la sociedad, ya lo hemos dicho. Entonces vamos a decir que el lenguaje también provoca en el ser humano, digamos, no solo en el niño, ¿cuál es, digamos, yo creo más bien la característica del lenguaje? Es inscribir el malentendido, ¿no? O sea, el malentendido es parte de, es como si estar en el mundo del lenguaje tuviera un costo. ¿Y ese costo cuál es? El costo es que el lenguaje no lo puede decir todo. Lamentablemente el lenguaje es un sistema que nos sirve un montón y ahorita si yo los escucho y digo, wow, qué harta fea el lenguaje. Pero el lenguaje es al mismo tiempo, es esa herramienta que nos mete en algunos problemas. ¿Cuántas veces no hemos estado así en una situación de, pero he dicho esto, pero no quería decir esto? Ah, no, pero es que yo lo he entendido así. O sea, cuando tú has dicho esto, yo lo he entendido así. Entonces, hay una característica del lenguaje humano y es que el lenguaje humano es como si tuviera un punto de fuga, se podría decir. Tiene como un punto no es total. Si el lenguaje, a ver, pónganse a pensar, si el lenguaje funcionaría en su totalidad para el entendimiento, ¿ustedes creen que el mundo estaría como está? Digamos, si nosotros vemos la humanidad, por más de que usamos el lenguaje como seres pensantes y seres racionales, igual el lenguaje, de alguna manera, introduce el malentendido. Entonces, el lenguaje no es esta cosa que promete así, no es un sistema que puede decirlo todo. Incluso no sé si han tenido ustedes a veces esa sensación de que quieren explicar algo, quieren decir algo, y es como intentan de miles de formas de decirlo, porque parecería que hay una cosita que no se puede decir con palabras. Entonces uno tiene que hacer como referencia a varias cosas. Entonces, por supuesto que el lenguaje permite el entendimiento, pero también el malentendido. De hecho, a ver, pónganse a pensar cuando el niño recién está aprendiendo a hablar, es presa del malentendido por el lenguaje. Y no solo el niño, nosotros los seres humanos miles de veces estamos en situaciones en las que estamos en un malentendido, tenemos que aclarar, ¿no? Todo eso. Está bien, súper. Vicente. Yo el lenguaje igual lo veo como un medio de descarga, porque relacionando un poco con, ahorita no me acuerdo el nombre de la patología que habíamos visto, pero era algo de 3 meses, donde un psicólogo creo que planteaba que el chupón servía para descargar tensión y yo creo que el lenguaje igual sirve para descargar tensión y este medio de descarga puede ser en pos de encontrar en uno mismo placer y displacer, causar placer y displacer en uno mismo y también causar placer o displacer en el otro. Ajá, entonces me parece interesante. Vamos a pensar así. Yo diría, y siempre lo manejo así en esta clase, cuando tú hablas, digamos, de descargar algunas cosas, habría que pensar, o yo, digamos, más o menos lo pienso. Ay, no sé por qué se ha detenido la grabación. ¿Me escuchan? Sí, Jimé. Sí, Jimé, normal. Espérenme un ratito. Súper, creo que se va a grabar en 2 sesiones.
Vicente, cuando tú hablas de descargar, digamos, yo estaba pensando en aquella sensación, digamos, que se tiene cuando uno habla o cuando uno expresa, ¿no? Y de ahí un poco también ha venido la cosa de la psicología, ¿no? Es decir, al principio la psicología, que digamos, que planteaba como psicología clínica. Planteaba los sujetos al hacer catarsis, es decir, al hablar de aquello que les pasa, les da como una sensación de alivio, esta cosa que tú decías. Entonces yo diría, el lenguaje tiene, digamos, esta posibilidad de aliviar, de pacificar algo, ¿no? Pero al mismo tiempo, porque yo soy así siempre de ver las caras, las dos caras, al mismo tiempo el lenguaje puede ser también aquel punto donde nos ocurre lo contrario. Es también por el lenguaje que nos podemos poner en una situación entre comillas voy a decir esto, ¿ya? Nos enloquecemos. Así como el lenguaje nos permite aliviar algo, ¿no ve? Porque cuando les pasa algo, cuando nos pasa algo a nosotros, a veces tenemos la necesidad de contar. Y cuando contamos, no es que se soluciona el problema, pero tenemos como una sensación de alivio. En tanto, ha ocurrido esto que tú dices de la descarga, Vicente, ¿no? Entonces hay como una sensación de, al hablar, parece que genera un alivio. Pero por otro lado, también el lenguaje tiene esta característica de que a veces hablamos de más y nos metemos en líos, de que a veces pensamos de más y estamos así un poquito enloquecidos, por así decirlo. ¿Ya? Está bien, súper. Adrián. Sí, yo creo que por un lado, hablando un poco de lo que ya habíamos hablado anteriormente, creo que el lenguaje nos permite mentir. Y eso es algo bien importante, ¿no? Porque justamente hablábamos de lo importante que es la verdad y lo importante que es el lenguaje para nosotros porque nos permite pensar, ¿no? Y el lenguaje en realidad, como un símbolo, es como un símbolo, ¿no? Y el idioma decodifica un poco este símbolo. Entonces, cuando nosotros aprendemos algún idioma, empezamos a pensar en ese idioma, ¿no? Y cuando empecé, por ejemplo, yo cuando tenía que aprender inglés, me decían que aprenda a pensar en ese idioma, ¿no? Entonces, en el momento en el que piensas en ese idioma, muchos conceptos se abren o a veces encuentras las limitaciones que veías en formas de expresarte, ¿no? Con diferentes lenguajes. Es por eso que el español tiene diferentes palabras al inglés. Y puede ser un poco más rico, ¿no? Por ejemplo, los quechuas solo tenían 30 palabras en su cultura y solo hablaban con 30 palabras. Entonces, eso me parece algo muy interesante porque exactamente de lo que hablábamos de esta complicación que existe de hablar mucho, de pensar mucho, de razonar mucho, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que también nos permite, a partir del ego, a partir del yo, buscar un proceso tal vez de conveniencia o tal vez de otras razones, ¿no? Que nos pueden permitir tergiversar la verdad o no poder expresar lo que entendemos, ¿no? Ya, entonces lo vamos a poner así. El lenguaje permite mentir, por supuesto que el lenguaje permite mentir. Y fundamentalmente una cosa que tú dices interesante en todo esto que planteas, digamos, de los idiomas, de cómo están hechos, el lenguaje permite cuestionar. El lenguaje permite cuestionar, ¿no? A veces cuando nos cuestionamos en extremo puede ser así medio sintomático para nosotros, pero el lenguaje permite que nosotros nos cuestionemos. ¿Sí? Bien. Nata, Belaunde, Jael, Guara, Franco, Agustina. Ya, yo creo que el lenguaje va a ser algo así como un factor estimulante o también que pueda estructurar la personalidad de la persona. ¿No? ¿Qué va a afectar con eso? El lenguaje permite, habíamos dicho hace rato, el lenguaje permite la construcción de una particularidad, de una individualidad, y también podríamos decir, el lenguaje permite la construcción de una identidad, ¿no? ¿Cómo nos digamos, de alguna manera, cómo nos contamos nuestra identidad, cómo construimos nuestra identidad con el lenguaje? ¿Y a partir de qué? A partir de hechos del lenguaje. Hemos empezado la clase, que creo que ha sido Ángeles, que ha traído así la memoria,
¿no? El lenguaje permite así tener esta memoria. Y la identidad, de alguna manera, hecha a mano como de esos elementos. El lenguaje permite construir, entonces, la identidad. Bien, súper. ¿Quién estaba después? Yo, Jimé, yo creo que el lenguaje también permite, digamos, al niño expresar su imaginación y su creatividad. También el lenguaje nos permite interpretar algo y también nos permite corregir algo. Bien, el lenguaje nos permite interpretar, totalmente de acuerdo. El lenguaje nos permite, tú has dicho, expresar su creatividad. Sí. ¿Quién era? Jael. Jael, súper. Yo diría, incluso, Jael, yendo así más allá, el lenguaje nos permite crear. El lenguaje es la herramienta, digamos, por la cual nosotros podemos crear. Bueno, no sé si todos nosotros, pero digamos, hay unos capos en la vida que con el lenguaje pueden crear, ¿no? Entonces el lenguaje permite la creación, ¿no? Bien, súper. Guara. Guara. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que dijeron hace rato. Bueno, no te escuchamos, si quieres puedes escribirlo por el chat, está buenísimo. Natalia Rodríguez dice, le permite aprender, súper, de acuerdo, estoy me parece bien, me estoy olvidando de eso. El lenguaje le permite al niño aprender. Y es bonita cómo lo pones, Natalia, tú dices, le permite aprender al preguntar, ¿no? Entonces, hace rato decíamos, el lenguaje nos permite cuestionarnos y preguntar, y eso nos permite aprender. Me parece bonito cómo lo pones, Natalia, porque entiendo que no está mirado solamente como el hecho de preguntarle a un estudiante al profesor, ¿no? El verdadero aprendizaje seguramente es aquel del cual nosotros nos podemos preguntar y construir algunas respuestas. Yo diría sí, el lenguaje nos permite que nos hagamos preguntas y que las respondamos también, y que construyamos una respuesta. Eso permite el lenguaje. Y creo que con eso tiene que ver también el ser humano. Franco, Agustina, María Emilia. Yo lo he mencionado antes, pero yo creo que es muy interesante cómo el lenguaje individualiza al niño, o sea, individualiza sus deseos, sus enojos, sus alegrías, y lo vuelve particular ante otros niños en un ambiente, ¿no? O sea, te otorga una identidad que está totalmente desligada al entorno en el que puede estar, ¿no? Creo que eso tiene que ver con la diferenciación, ¿no? Con la diferenciación y la individualidad. Está bien. Agustina, bajen la manito si ya han participado, por ahí tienen otras ideas. Yo creo que, o sea, el lenguaje es como un molde del pensamiento, no sé si ya lo han dicho, como que estructura el pensamiento. Ya, entonces el lenguaje le permite al niño pensar, ¿no? Creo que ese ya lo habíamos planteado en ese sentido. ¿Qué más? María Emilia. Guara, no te hemos escuchado, si puedes escribirnos te agradecería, te escucho entrecortado. Sí, ahora me escuchan. Mi internet está pésimo, perdón. Yo decía que el lenguaje nos permite diferenciarnos como especie. Ya, ese ya lo hemos dicho. María Emilia. Ya, Liz, más o menos creo que ya habían dicho un poco, pero más o menos entiende el lenguaje como en algunos momentos, digamos, tal vez igual como un mecanismo de defensa, y también, o sea, lo contrario a eso, ¿no? De defensa y también para... Miedo la palabra, pero más o menos es... A ver, mecanismo de defensa, ¿en qué sentido? Digamos, a ver, pensemos en los niños. En lo que, por ejemplo, la Leti ponía el ejemplo de su hermano que decía que no me gusta, ¿no? Y también algunos niños que dicen, no quiero hacer esto, o no me gusta, o no lo voy a hacer, y el lenguaje sirve como para poner, ¿no? O sea, el no como que un pare. Ajá, el no como una especie de poner distancia, ¿ya? Un límite también. Un límite, ajá. Pero me parece interesante lo que tú decías, María Emilia, y me has hecho pensar ahorita, el lenguaje como una especie de mecanismo de defensa. No voy a usar la definición de mecanismo de defensa, pero se me ocurre pensar en una cosa que hacemos los seres humanos con el lenguaje, que es medio chistosa, ¿no? Los seres humanos a veces usamos el lenguaje para no decir nada,
¿no? Uno creería, digamos así, en el sumum del lenguaje, que el lenguaje siempre es para decir algo, pero los seres humanos utilizamos el lenguaje a veces para no decir nada, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, yo pienso así en algunas situaciones de los seres humanos, cuando se encuentran con alguien que es medio conocido, pero no tanto, y entonces es como un impulso empezar a hablar, como si hablar, digamos, disminuiría lo incómodo, ¿no? Entonces es cuando te encuentras con tu vecino en el ascensor que nunca hablas ni lo conoces y es, ay, qué grave, ¿no? La selección sí, qué grave. Es como que utilizamos el lenguaje a veces para otras cosas que no tienen que ver, digamos que no tienen nada que ver con decir y expresar algo coherente, ¿no? Entonces me parecía interesante lo que decías, María Emilia, ¿no? Eso es, el ser humano, me parece que si nosotros pensamos, a ver, ¿qué hace al lenguaje humano? Me parece que al lenguaje humano lo hacen estas cosas. Eso es pues también el lenguaje humano. Es usar el lenguaje para no decir nada, es encontrarnos con que el lenguaje no puede decir del todo lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, pienso incluso en algunas situaciones cuando ustedes me escriben así, Jimé, es que en mi examen yo en realidad quería decir esto, pero has escrito otra cosa, digamos, ¿no? Es que no encontraba las palabras, que no sé qué. Entonces, de alguna manera, el lenguaje humano tiene que ver también con estas otras cosas. Porque si nos sentamos nosotros a conversar y decir el lenguaje humano logra la comunicación perfecta, eso no es cierto. Digamos, no logra la comunicación perfecta. Logra que podamos establecer algunas pautas de entendimiento, pero el lenguaje humano nos mete más bien siempre como en otra dimensión, ¿no? Hay otra dimensión. Súper. Sebastián, Gabriela y después Paola. Sebastián, Gabriela, Paola. Ya, yo pensaba que el lenguaje también puede servir como antecesor de la escritura. Y como tú ya mencionaste que en algún momento de la vida se abre a interpretaciones y también malinterpretaciones. Como, o sea, digo en algún momento de la vida porque al menos yo creo que a un niño pequeño no le vamos a decir cosas que él tenga que interpretar por sí mismo, como una lectura o pedirle que interprete alguna metáfora y cosas así. Seba, sí, pero el niño, aunque tú no le pidas que interprete, me parece que lo que está haciendo el niño a medida que va creciendo y sobre todo a medida que está inscrito en este mundo simbólico, es hacer unas interpretaciones, ¿no? O sea, lo más, digamos, no lo más rico, pero una cosa muy interesante de conversar con niños, digamos, de una manera abierta, es que tú te das cuenta que el niño va construyendo sus propias interpretaciones. Entonces el niño tiene una teoría de dónde vienen los niños, el niño tiene una teoría de por qué una cosa se llama esta cosa, ¿no? Entonces, los niños, me parece que es interesante lo que tú dices, porque me parece que el hecho de estar en el campo simbólico es como si inmediatamente nos llevara a interpretar, no como tarea, no como de este es el texto y esto tienes que interpretar. Me parece que el ser humano está constantemente en una necesidad de interpretar aquello que le pasa, ¿no? Cuando nosotros vemos una situación que no entendemos, cuando nosotros nos encontramos con algo que no entendemos, ¿qué hacemos rapidito? Empezamos a especular, ¿no? Empezamos a proyectar así nuestras propias cosas, pero ese es un intento de interpretar. Me parece que el ser humano, cuando se encuentra con algo que no está claro, el ser humano tiene casi, yo diría, así como una... No es una necesidad, mentira, pero tiene como una respuesta frente a eso y es querer decir algo de eso, querer interpretar eso, ¿no? Al ser humano le cuesta con lo que no puede, entonces por eso rápidamente o lo interpreta o ¿qué hace? O se agarra de alguna teoría o de algún hecho que permite explicar eso, ¿no? Parece que al ser humano no, esto de estar así en interrogante mucho tiempo no le gusta mucho. Bien, Sebas. Gabriela, Paola. Sí, para complementar, yo creo que el lenguaje también es una forma de expresión visual, gestual y corporal, porque en una mirada, por ejemplo, podemos ver de qué manera se está manifestando un niño, por ejemplo, cuando está enojado, cuando está furioso, gestual, cuando alguien hace gestos, inclusive nos puede mostrar de qué manera se siente una persona. Y en el lenguaje corporal creo que es un poquito más marcado en los pequeños porque
diferentes manifestaciones corporales que tienen los niños, por ejemplo, de alzar las manos, de sentirse contentos, salta, brinca y no está sentado. Quizás es una manera también de poder interpretar el lenguaje. Sí, y refuerza un poco lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Yo ahorita estaba diciendo que cuando hay algo que nosotros no tenemos claro, lo interpretamos. Entonces, a ver, pónganse a pensar, el encuentro con un niño muy chiquito que no habla, es un encuentro un poco que requiere un trabajo de interpretación, ¿no? Es un trabajo que requiere, es un encuentro que requiere que nosotros vayamos leyendo algunas cosas, ¿no? Está bien, súper. Paola Rodrigo. Pienso que el lenguaje es como que un canal de apertura para el paso de la ética, ya que en sí la ética permite como que formar o construir la realidad del niño que va a presentar en su vida, y además parte de una construcción a los parámetros éticos que le permiten demostrar el derecho que puede tener el niño con, no sé, palabras antes de usarlas o con un pensamiento que se va formando o algo que llegue a demostrar el niño. Me he perdido un poco, Paola. ¿Me podrías dar un ejemplo puntual? No sé, es como que muchas personas, o sea, ya tienen obviamente el desarrollo del lenguaje y le demuestran algo al niño, y el niño antes de usarlo como que identifica qué es bueno y qué es malo, y por eso se hace presente lo que es la ética, de que si lo llega a demostrar él o no. Yo me quedaría en realidad que el lenguaje es lo que permite al niño diferenciar lo correcto de lo incorrecto, y en función a eso, el lenguaje permite, yo diría sí, el lenguaje, digamos, está relacionado con tomar una posición, ¿no? Parecería que el lenguaje nos lleva de alguna manera a tomar una posición, ¿no? Por un lado, el niño puede ubicar lo correcto y lo incorrecto a partir de que ya se está introduciendo, digamos, una lógica simbólica, ¿no? Para poder diferenciar correcto de incorrecto es necesario estar nomás inscrito en algo del mundo simbólico como tal, ¿ok? ¿Quién más está con la manito? Natalia Belaunde. Natalia Ríos. Bueno, Jimé, ya lo dijeron más o menos, pero yo creo que en sí, al comunicarnos y inscribirnos en lo social, nos permite, o más que todo le permite al niño, conocerse a sí mismo y conocer las habilidades que tiene, como dijo Vicente, creo, que puede causar placer y displacer en el otro. Y también puede distorsionar sus pensamientos, o sea, lo que piensa, distorsionarlo a su conveniencia y conocer como una habilidad nueva que tiene. Ya, creo que está relacionado con algunas cosas que hemos dicho. Natalia Castellanos. Jimé, hola. Estaba escuchando y viendo lo que estaban hablando igual del lenguaje, pero ¿podría servir también como una indicación de algún problema? O sea, por ejemplo, en algunos casos, no sé, cuando el niño habla, o sea, o la manera inclusive en que el niño habla puede indicar un retraso del lenguaje o puede indicar ciertos elementos. Sí, súper, Natalia. Entonces podríamos pensar así, ¿no? El lenguaje, lo vamos a articular como alguna de las ideas, ¿ya? Yo lo pienso así, Natalia, me dices qué piensas. El lenguaje, hemos dicho, que permite expresar, ¿no? El lenguaje permite expresar aquello particular del niño, permite expresar algo del orden de la identidad, al mismo tiempo que el lenguaje permite la construcción de la identidad, el lenguaje permite mostrar esa construcción de la identidad. Estoy muy de acuerdo contigo cuando tú más o menos planteas digamos, el lenguaje podría mostrarnos un problema, sí. Digo sí, en tanto, el lenguaje expresa, el lenguaje expresa aquello particular, ¿no? El lenguaje expresa eso particular, y que eso particular puede tener, digamos, como parte de esa particularidad, algún problema en el lenguaje, ¿no? Entonces es interesante ubicar cómo el lenguaje viene a ser como algo que hay que observar también para poder ubicar, digamos, algunas cuestiones de desarrollo del niño, ¿no? ¿A eso te referías, Natalia, más o menos? Sí.
Y digamos, me parece que estás entrando también a una cuestión más, más clínica, en el sentido de que, bueno, pues escuchando el lenguaje del niño, nosotros podríamos ubicar algunos signos de alerta. La manera en cómo habla un niño, eso nos puede estar, digamos, dando alguna indicación. Yo diría de un problema del desarrollo, pero incluso de una cuestión de estructura de personalidad. Por eso van a ver un poco a manera que ustedes vayan avanzando, por ejemplo, en una estructura psicótica, hay fenómenos del lenguaje, hay ciertas cosas del lenguaje que se hacen presente como parte de estructuras de la personalidad. Está súper bien. Si pensamos en nuestro, ¿qué más? A ver, algo más del niño, de lo que hemos avanzado. Es interesante lo que decía Noel. El lenguaje permite la satisfacción de necesidades, por lo tanto eso le permite sobrevivir. Bien, el lenguaje permite... ¿Qué otras cosas? A ver, de lo que hemos trabajado. Natalia Belaunde y Ríos tienen la manito levantada nuevamente. Anaí dice, le permite poner límites, ya lo hemos dicho. Kimi dice, la forma en la que pensamos. Vale, que el lenguaje sirve para romper el sentido y generar un sinsentido. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Me quedé con curiosidad y ahorita lo voy a dar. El lenguaje nos aporta una visión al inconsciente. Sí, por supuesto. La única manera de saber, de conocer del inconsciente es el lenguaje. No hay otra manera. Muy bien, Adriana. Las palabras son solo la punta del iceberg de un procesamiento lingüístico. Exacto. Que tiene que ver con la manera de ver el mundo. Nosotros podemos conocer entonces la manera que tiene un niño de ver el mundo y de entender el mundo a partir del lenguaje. Nos ayuda a comprender mejor el lenguaje, ya lo hemos dicho, el lenguaje es algo innato y este se desarrolla de distintas maneras. Moisés, ¿estás con tu micrófono? Cuando dices innato, ¿qué quieres decir? Estás con tu micrófono apagado. Me gusta, Adrián Moscoso, el lenguaje permite tener empatía. El lenguaje permite entonces relacionarnos. El lenguaje nos permite hacer lazo. Tomaría esto de la empatía como parte de eso. Moisés, tienes el micrófono abierto. Ah, no prende, ok. Innato, ¿te refieres a que todos los seres humanos del mundo mundial están inscritos en el lenguaje? Ajá. Ya, yo tengo ahí algunas dudas o que por lo menos funciona de manera distinta el lenguaje. Un ejemplo de eso es el autismo. El lenguaje ayuda a nombrar el acto de control de esfínteres. Eso, Pablo. Entonces, si pensamos en el niño, vamos a decir, el lenguaje es parte también, ¿se acuerdan que hemos dicho es necesario para el control de esfínteres? El lenguaje. Entonces, el lenguaje permite... Voy a decir quizás algo que ya he dicho, pero lo vamos a reforzar. El lenguaje permite que el niño se vaya construyendo como un ser social. Porque finalmente controlar esfínteres, ¿para quién es? ¿Para qué es? Finalmente eso es para que el niño sea un ser que está inscrito en la sociedad. ¿No ve? Cuando, no sé, a mí me llama la atención algunas cosas, digamos, cuando veo niños que están comiendo con la mano y cosas así, y las mamás les dicen, pareces un chanchito, o por eso le preguntaba a alguno de ustedes así, si no hubiera el lenguaje, ¿a qué nos pareceríamos? Digamos, hay una cosa de asimilarnos a un comportamiento animal. Finalmente, controlar esfínteres tiene que ver con una inscripción en la sociedad, ¿no? Entonces, esto refuerza la idea de el lenguaje opera también alejándonos de aquello natural y de aquello instintivo. El momento que nosotros estamos en el campo del lenguaje, no tenemos instintos, porque todos nuestros instintos están atravesados por la cultura, por la sociedad y por lo tanto por el lenguaje. Entonces el ser humano, no se puede hablar de instintos en el ser humano, ¿no? El ser humano lo que tiene es un mundo social y un mundo cultural donde elige ciertas cosas y digamos, ¿qué hace este paso? De ser instintivo a ser, digamos, un sujeto cultural social, la introducción del lenguaje. El lenguaje es lo que hace que nosotros estemos en este mundo. El lenguaje también juega un papel en el esquema corporal, las partes del cuerpo. Muy bien, el lenguaje permite, vamos a decirlo así, el lenguaje permite
la construcción del esquema corporal. Por lo tanto, digamos ahorita que ya hacemos así catísimos, deberíamos decir, el lenguaje permite pues que haya un control del cuerpo adecuado, ¿no? El lenguaje permite, también colabora, no vamos a decir que es lo único, pero digamos el lenguaje de alguna manera colabora para que haya este manejo del cuerpo, ¿no? Entonces es interesante cómo hemos empezado así de el lenguaje sirve para comunicarnos, a decir que el lenguaje, digamos, viene también a estar relacionado con lo que es el cuerpo. Y por esto que tú pones, Majo, ¿no? Por esta característica de nombrar las partes del cuerpo. Nombrar las partes del cuerpo le ayuda a construir su esquema corporal, eso le ayuda a tener un manejo de su cuerpo y llevar el cuerpo de la manera en que más o menos la llevamos los seres humanos. Eso va a ser interesante ver en la película, está súper bueno. Bien, dice, el lenguaje nos permite saber sobre el autoconcepto. Ajá, no solamente a nosotros nos permite saber, pero al niño, en realidad, tener lenguaje le permite hacer su autoconcepto. Poder el niño decir su propio nombre, por supuesto que le permite la construcción del autoconcepto. Es un medio de comunicarse con el exterior y las personas alrededor, depende del significado de la persona, el lenguaje nos distingue de los animales, sí, nos distingue de los animales, creo que sí. Le da una percepción de pertenencia, interesante. El lenguaje, porque esto también quiero que lo vean así como en la película. Entonces, el lenguaje, que quizás ya lo hemos dicho en otras palabras, el lenguaje es, ¿cómo lo decimos, Majo? Ayúdame, Adriana, Natalia, Agustina. Perdón, Jimé. Esto de la pertenencia. Bien, a ver, lo podemos poner del lado de lo social, ¿no? Digamos, reforzando esta idea del lenguaje como aquello que nos permite socializar. Podríamos decir, sí, el lenguaje pues permite que uno se sienta parte como de la especie humana, ¿no? Me pongo a pensar y digo, sí, el lenguaje es, digamos, lo que permite que ciertas situaciones desconocidas las podamos manejar, porque las manejamos con el lenguaje, ¿no? Ustedes y yo no nos conocemos, pero lo primero que hemos hecho cuando nos hemos conocido ha sido... Puede ser tal vez que, o sea, el lenguaje permite que se identifique como algo, que se identifique tal vez. Sí, el lenguaje permite identificarse. Que vea a los humanos o a las demás personas hablando y se identifique como tal, se identifique como persona, digamos. Sí, está bien, sí, está bien. El lenguaje permite así como una identificación con otros seres humanos, ¿no? Incluso cuando estamos, no sé, en un grupo que se habla otro idioma, buscamos de alguna manera algo que pueda hacer clic y que nos pueda hacer sentir, digamos, más o menos digamos, no tan distantes, voy a decir así, ¿no? Eso no quiere decir que uno pueda tener igual la sensación de ser así totalmente un bicho raro, pero ¿de qué echa mano uno en esos momentos? Por eso tal vez cuando una persona, digamos, va a vivir a otro país y no sabe el idioma, como que aprende más rápido por la necesidad de aprender ese lenguaje, de encajar, digamos, con esas personas. Y es interesante porque es algo que, no sé si ustedes han tenido esa sensación, digamos, de estar en otro lado donde por ahí no se habla el mismo idioma, y uno, aunque sepa que no es el mismo idioma, tiene como un impulso a expresarse. O sea, digamos, sabe que nadie le está entendiendo, pero tiene como una necesidad de expresarse, utiliza, como decía Gabriela, los gestos, señalar, ¿no? Está bien, súper. ¿Qué más? Dime, con esto de que le da un sentido de pertenencia, también quería como que decir un poco que le da no solamente identidad, sino que le ayuda al niño a construirse como un ser individual, que entiende que esto es mío y entiende que es particular. No sé bien cómo decirlo, pero... Sí, está bien. No solamente de objetos, sino también de sí mismo. De sí mismo, ajá. Es que yo creo que es así, digamos, como hay que entenderlo. El lenguaje es lo que permite esa construcción del sí mismo, pero no es del sí mismo, porque eso tiene que ver, digamos, también con el yo. Eso que nos hace seres, digamos, eso que hablamos y pensamos, eso tiene que ver con el ser, eso tiene que ver con el lenguaje.
El lenguaje es lo que permite que se pueda construir, además, digamos, de ser entonces un cuerpo biológico, un cuerpo orgánico que funciona así perfecto, porque, digamos, funciona así de una manera, es una máquina perfecta, pero además de eso somos otra cosa, ¿no ve? Somos otra cosa, digamos, esa otra cosa se va construyendo con el lenguaje, ¿no? Se va construyendo con el lenguaje. Permite que el juego tenga un carácter más social. Sí, incluso yo pensaría, el lenguaje es lo que hace posible que haya el juego, ¿no? El lenguaje es lo que hace posible que un niño pueda, pueda jugar, ¿no? Control de esfínteres, autoconcepto, el yo, las partes de su cuerpo, esquema corporal, identidad, personalidad. El lenguaje sirve, el lenguaje, Adri. Jime, bueno, escuchando todas las aportaciones, me pongo a pensar en una pregunta que creo que es bastante válida, y es como preguntar qué estamos entendiendo por lenguaje, porque en este sentido, ¿qué cosa no es el lenguaje, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, escuchaba y decía, no sé, por ejemplo, que el lenguaje da paso a la escritura. Pero a diferencia de la escritura, por ejemplo, la escritura se aprende, no es innata como el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Creo que tampoco son reglas gramaticales, digamos. Esas son otras estructuras que la lingüística se encarga como de investigar o academizar o estructurar. También me pongo a pensar que el lenguaje no es pensamiento tampoco, porque existen varios tipos de pensamiento. Existe el pensamiento visual, el pensamiento matemático, el pensamiento lingüístico. Entonces también, por eso un poco me trato de cuestionar ahorita qué sería en realidad entender, cómo estaríamos entendiendo esto del lenguaje. En tanto, el lenguaje no es lenguaje escrito, no son reglas gramaticales, y en cuanto hay muchos más tipos de pensamiento, porque no podemos reducir el pensamiento solo al lenguaje, por ejemplo. No, pero Adri, por ejemplo, que era un poco así como pensaba, digamos, de terminar esta clase, me parece, y eso es lo que tenía que pasar. La cosa es que ustedes empiezan a preguntar qué estamos entendiendo por lenguaje, ¿no? Entonces, claramente no estamos entendiendo por lenguaje el hablar. Digamos, esa es una manera de hablar del lenguaje, ¿no? Pero, a ver, ahora Adri, que has traído esto, yo te pregunto, ¿no? Si nosotros pensamos, tú decías, digamos, hay distintos tipos de pensamiento, sí hay distintos tipos de pensamiento, pero ustedes se pueden imaginar algo que no pase por el lenguaje. O sea, si tú piensas, Adriana, digamos, ¿qué puede hacerse sin lenguaje? Cuando tú pensabas ahorita, sí, tú decías, yo me hago la pregunta de ¿qué no es lenguaje? Y yo te hago la misma pregunta, ¿qué no es lenguaje? En el ser humano, ¿qué no es lenguaje? Claro, todo es que todo está codificado a través del lenguaje, digamos, ¿no? Esa era la conclusión de la clase. La conclusión de la clase era que ustedes, digamos, puedan empezar a pensar que el lenguaje entonces no es solo esta cosa de hablar, no es solo estas reglas gramaticales, aunque sí, son parte del lenguaje. Y de hecho, digamos, un poco la idea así de empezar a ordenar lo que vamos a entender por lenguaje humano, por lenguaje simbólico, tiene que ver con eso, ¿no? Pero digamos, a ver, hagan ustedes el ejercicio de decirme qué pueden pensar sin que esté atravesado por el lenguaje. O sea, el solo hecho de hacer el ejercicio nos lleva a decir, como decía así la Adri, que más o menos en el ser humano todo tiene que ver con el lenguaje. Todo tiene que ver con lenguaje si entendemos el lenguaje como un sistema simbólico. Si entendemos el lenguaje como un sistema simbólico, digamos, que permite generar de alguna manera un significado, ¿no? Entonces, a ver, pónganse, el lenguaje tiene variaciones, dice Moisés, tomando en cuenta las capacidades que... el lenguaje de señas, entonces, ¿el lenguaje de señas qué es? Es un sistema que, digamos, se encadena uno a otro y genera una significación. Entonces, esa sería, digamos, Adri, por ahora, así como... A eso teníamos que llegar a la idea de que en el ser humano todo está atravesado por el lenguaje. Lo voy a decir de otra manera. Parecería entonces que en realidad el que está atravesado por el lenguaje es el ser humano. No es que nosotros así, es el ser humano, vamos a decirlo así,